Cómo pastorear el corazón de su hijo. Por Ted Tripp. Capítulo 8. Adopte los métodos bíblicos, la comunicación. Los vendedores ambulantes se cansan de la comida de restaurantes. Mi padre entendía esto y por eso muchas veces traía vendedores a cenar a la casa. Durante una de esas noches, no estábamos dispuestos a obedecer, pero mi padre nos recordó nuestro deber preguntando, ¿qué dice Efesios 6:1? En nuestras mentes recitamos, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo, y procedimos con nuestro deber. El poderoso efecto que tuvo esta pregunta impresionó a nuestro invitado. De seguro se había dado con un método nuevo para hacer que los niños obedecieran. Al final de la velada, él no pudo contener su curiosidad. A propósito, finalmente preguntó, ¿qué es Efesios 6:1? Me gustaría enseñarlo a mis niños. Como muchos padres, el amigo de mi padre quería un método efectivo de tratar con sus niños y pensó que este método de Efesios 6:1 funcionaría con sus niños. Si rechazamos los métodos que evaluamos brevemente en el capítulo anterior, ¿qué podemos hacer? ¿Qué dice la Biblia acerca de nuestro método de crianza? La palabra de Dios no solo debe informar nuestros objetivos, sino también nuestros métodos. Los métodos y los objetivos deben ser complementarios. Usted quiere que su hijo viva para la gloria de Dios y quiere que su hijo se dé cuenta de que la vida que vale la pena es la que se vive bajo el señorío de Jesucristo. Por tanto, sus métodos deben demostrar esa sumisión a ese mismo Señor. Podemos decir, entonces, que los métodos diseñados para producir niños bien amoldados y de éxito no van a funcionar, porque su meta no es simplemente el éxito y un buen comportamiento. Una propuesta bíblica para los niños contiene dos elementos que usted entreteje, el primero es una comunicación plena y rica, el otro es la vara. En el libro de Proverbios encontramos estos métodos lado a lado, no dejes de disciplinar al joven, que de unos cuantos azotes no se morirá. Dale unos buenos azotes, y así lo librarás del sepulcro. Hijo mío, si tu corazón es sabio, también mi corazón se regocijará, en lo íntimo de mi ser me alegraré cuando tus labios hablen con rectitud. No envidies en tu corazón a los pecadores, más bien, muéstrate siempre celoso en el temor del Señor. Cuentas con una esperanza futura, la cual no será destruida. Hijo mío, presta atención y sé sabio, mantén tu corazón en el camino recto. Proverbios 23:13-19. Escucha a tu padre, que te engendró, y no desprecies a tu madre cuando sea anciana. Proverbios 23:22. Dame, hijo mío, tu corazón y no pierdas de vista mis caminos. Proverbios 23:26. Salomón mezcla una comunicación plena con la vara, porque estos elementos son esenciales para la crianza bíblica. Juntos forman un método para la disciplina, la corrección y el entrenamiento de los niños que es agradable a Dios, adecuado, coherente y unificado. Por un lado, Dios ha dado autoridad a los padres al llamarlos a actuar como sus agentes en la crianza y el uso de la vara preserva esa autoridad bíblica. Por el otro, el énfasis en la comunión evita la disciplina fría y tiránica y provee un contexto para una comunicación honesta, en el que el niño es conocido y aprende a conocerse a sí mismo. Esta combinación es algo muy sensible, pero alejado de un sentimentalismo patético. La vara y la comunicación siempre deben estar entretejidas en el pastoreo verdadero de los niños y para estudiar ambas cosas, vamos a separarlas. Primeramente veremos la comunicación, capítulos 8-10, y luego la vara, capítulo 11. Este es un extracto de una conversación que recientemente tuve con un padre, que sirve de ilustración. Hábleme de la comunicación que usted tiene con su hijo, le inquirí. Oh, más o menos buena, respondió. Anoche él me pidió que le diera una bicicleta y yo le dije que se comiera sus frijoles. El comentario trajo una sonrisa a mi cara, pero al reflexionar, me di cuenta que probablemente era una descripción real de la comunicación entre la mayoría de los padres y sus hijos. Los padres y madres les dicen a los niños lo que deben hacer mientras que los niños le dicen a los padres sus deseos y sueños. La comunicación es diálogo, no monólogo. A menudo pensamos que la comunicación es la habilidad de expresarnos a nosotros mismos y por esto, acabamos hablándoles a nuestros hijos. Por el contrario, usted debe procurar hablar con sus niños porque la comunicación no es un monólogo, sino un diálogo. No es solamente la habilidad de hablar, sino también la habilidad de escuchar. Proverbios 18:2 habla de este asunto con agudeza, al necio no le complace el discernimiento, tan solo hace alarde de su propia opinión. Proverbios 18:13 nos recuerda que es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. La excelencia del arte de la comunicación no consiste en aprender cómo expresar sus pensamientos, sino en aprender a entender los pensamientos del otro. Por ende, el objetivo de su conversación debe ser comprender a su niño, no simplemente hacer que el niño le entienda a usted. Muchos padres nunca aprenden esta habilidad,
por lo cual nunca descubren cómo ayudar a sus niños a articular sus pensamientos y sentimientos. Hay cierta ironía en todo esto. Cuando los niños son pequeños, no los incluimos en nuestras conversaciones importantes y cuando tratan de acercarse a nosotros, respondemos con un desinteresado sí, sí, ajá. Eventualmente, ellos aprenden el juego, pues se dan cuenta de que no estamos tan interesados en lo que les sucede. Aprenden que el significado para nosotros de lo que es una buena conversación es un buen escuchar de parte de ellos. Pero cuando llegan a la adolescencia, las posiciones cambian, los padres desean poder involucrarse con sus adolescentes, pero hace tiempo que ellos se han cansado de tratar y han abandonado todo intento. Crystal es un buen ejemplo. Sus padres me la trajeron para consejería porque ella se había retraído mucho. Ellos sabían que ella tenía problemas, pero ella no les hablaba. Su madre era una gritona y la comunicación se había limitado a periodos de actividad volcánica. Cuando la madre echaba lava, Crystal buscaba refugio. Por otro lado, su padre era una persona retraída y distanciada y raramente se relacionaba con alguien. Ahora, Crystal, a los 14 años, está hirviendo y explotando en su interior, pero nunca ha tenido el beneficio de tener la participación comprensiva de los padres. Con consejería bíblica ella está aprendiendo a hablar con sus padres y ellos están aprendiendo a extraer cosas de ella y escuchar lo que ella dice. El enfoque, la comprensión. El objetivo de la corrección no es expresar cómo se siente acerca de lo que sus niños hicieron o dijeron, sino que debe entender lo que está pasando en ellos y, como las escrituras dicen que de la abundancia del corazón habla la boca, usted debe relacionarse con sus niños para saber qué está pasando en su interior. Lo importante en la corrección no es desahogar sus sentimientos, la ira o la ofensa recibida, sino comprender la naturaleza de la lucha que su niño tiene. En otras palabras, es entender el porqué de lo hecho o dicho, no solamente lo que pasó. Es entender lo que está ocurriendo en el corazón de su niño. Recuerde que es de la abundancia del corazón que habla la boca. Su pregunta en la corrección debe ser, ¿cuál es el contenido de la abundancia específica del corazón en esta circunstancia? ¿Cuál fue la tentación? ¿Cuál fue la respuesta a la tentación? Si usted puede entender y ayudar a su niño a entender estas cosas, estará en camino a comprender el porqué de la situación dada. Lo que debe hacer es quitar la cáscara de la conducta y discernir el mundo interno de su niño en esta situación y aunque usted no pueda entender los asuntos del corazón de forma perfecta, es una búsqueda que vale la pena. Imagine este escenario, su niño se está poniendo sus nuevas zapatillas de deportes. Usted sabe que él no estaba muy contento con ellas cuando usted se las compró la noche anterior, pero eran las únicas que usted podía comprar. Ahora, al prepararse para ir a la escuela, él llora. ¿Cómo usted trata esta situación? Si su objetivo es dejarle saber lo que usted piensa, podría decir algo como, mira, yo sé que no te gustan las zapatillas, pero esas eran las únicas que podía comprarte. No seas tan llorón. ¿Qué diría Jared si yo le dijera que has estado llorando por algo así? De todas formas se van a ensuciar. En un par de días nadie notará cómo lucen. ¿Qué te importa lo que esos muchachos digan de tus zapatillas? ¿Quién dice que ellos son los expertos? Debieras estar agradecido de que las tienes. Esas zapatillas que no te gustan costaron más que mi primer carro. Me tengo que ir al trabajo. Tengo otras cosas más importantes que las zapatillas. Ahora, si su objetivo principal es entender las luchas internas de su hijo, usted podría tener una conversación como la que sigue, padre, ¿estás perturbado por las zapatillas, no es cierto? Hijo, sí. Padre, no creí que te gustaron anoche cuando las compramos. No quisiste decírmelo, ¿cierto? Hijo, no. Padre, ¿qué cosa no te gustan de las zapatillas? Hijo, lucen estúpidas. Padre, no entiendo lo que quieres decir. Hijo, Arturo dice que se ven estúpidas. Padre, ¿cuándo las vio Arturo? Las compramos anoche. Hijo, Carlos compró un par igual y Arturo le dijo a todos en la clase que lucía como un guggy. Padre, ¿qué es un guggy? No importa. ¿Qué tienen de guggy esas zapatillas? Hijo, estas tirillas rojas en la parte trasera. Ellos no ponen tirillas rojas en las nuevas. Estas son las zapatillas del año pasado, por eso costaban $87.98. Padre, ya entiendo. Tú tienes miedo de que te llamen Guggy hoy, ¿no es cierto? Hijo, sí. Padre, eso duele mucho, ¿verdad? Hijo, sí. No sé por qué a ellos les importa cómo lucen mis zapatillas, pero sé que me llamarán Guggy. ¿Qué está usted aprendiendo? Su hijo está luchando con sentimientos con los que usted se puede identificar. Hay una presión genuina en el tercer grado y él siente la obligación de ser aceptado por sus compañeros.
Esta circunstancia saca a relucir las esperanzas y los temores de su corazón. El objetivo de su comunicación puede ser expresado en varias proposiciones sencillas. 1. La conducta que usted ve es un reflejo de la abundancia del corazón de su niño. 2. Usted quiere comprender el contenido específico de la abundancia de su corazón. Y 3. Los asuntos internos del corazón son de mayor importancia que las cosas particulares de la conducta porque ellos impulsan el corazón. Para resumir, usted quiere comprender las luchas internas del niño. Por lo tanto, necesita ver el mundo a través de sus ojos. Esto le permitirá saber cuáles elementos del mensaje del Evangelio son apropiados para ese diálogo. Si usted va a entender a su niño y ayudarle a entenderse a sí mismo, hay ciertas habilidades que usted debe desarrollar. Primero, debe aprender a ayudar a su niño a expresarse. Segundo, debe aprender a facilitar la conversación. Tercero, debe saber cómo comprender las conductas y las palabras. Además, debe procurar discernir los asuntos del corazón. Proverbios 25 dice, los pensamientos humanos son aguas profundas, el que es inteligente los capta fácilmente. Como padre o madre, usted quiere ser esa persona comprensiva. Esta es una oportunidad maravillosa para atraer a nuestros niños porque cuando conoce sus luchas internas con el pecado, usted tiene información de lo que hay en su interior. Usted, como ellos, es un pecador, por lo que puede usar su conocimiento de la naturaleza de la tentación para ayudarles a entender sus tentaciones. ¿En cuál de las dos conversaciones imaginarias que vimos puede presentarse el Evangelio de forma más poderosa? La respuesta es obvia. Usted debe desarrollar habilidades para sondear el corazón si en verdad quiere comprender a sus niños. La mayoría de los padres han tenido esta conversación con sus hijos. Mamá, ¿por qué golpeaste a tu hermana? Junior, pausadamente y mirando al piso, no sé. Mamá, exasperada, ¿qué quieres decir con yo no sé? Junior, no sé. Y así sigue la conversación. Dependiendo de cuán resistente es el fusible de la madre, a Junior le conviene saber algo pronto. ¿Cuál es el problema? ¿Es que Junior no quiere hablar? Probablemente no, a él le están haciendo preguntas que no puede contestar. Le falta la profundidad de comprensión y autorreflexión para poder responder coherentemente a las preguntas de la madre. Él necesita que el asunto sea enfocado de otra manera. La línea de preguntas con por qué nunca funciona con niños y raramente con adultos. Veamos algunas preguntas más productivas. 1. ¿Qué sentías cuando le pegaste a tu hermana? 2. ¿Qué hizo tu hermana para que te enojaras? 3. Ayúdame a entender cómo el pegarle a tu hermana iba a hacer que las cosas mejoraran. 4. ¿Cuál era el problema en lo que ella te estaba haciendo? Usted no debe negar el hecho de que han pecado contra su niño. Claro que pecaron contra él. Deje que él le diga lo que pasó. 5. ¿De qué otras formas pudiste haber respondido? 6. ¿Cómo crees tú que tu respuesta reflejó confianza o falta de confianza en la habilidad de Dios para proveer para ti? Cada respuesta a estas preguntas puede abrir otras vías para procurar entender lo que estaba detrás de la conducta de Junior. Hay muchas preguntas diferentes que tratan con su pecado y le ayudan a comprender las luchas espirituales por la orientación hacia Dios de su corazón y su necesidad de la gracia de Cristo y su redención. Mi punto es este: usted debe comenzar tratando de entender la naturaleza del conflicto interno que se expresó al golpear a su hermana. Al contestar las preguntas anteriores, su papel es ayudarle a comprenderse y hablar con claridad y honestidad acerca de sus luchas internas con el pecado. Hay 3 asuntos que usted debe repasar con él. 1. La naturaleza de la tentación. 2. Las posibles respuestas a la tentación. Y 3. Sus respuestas pecaminosas. En este proceso usted se para por encima de él y al lado de él. Usted está por encima de él porque Dios le ha llamado a un papel de disciplina y corrección, pero está a su lado porque es un pecador que también lucha con la ira hacia otros. Los padres y madres tienden a hacer lo uno o lo otro. Algunos se paran en tal solidaridad con el niño en su fallo, preguntándose, ¿cómo puedo corregirlo cuando yo hago lo mismo?, que no corrigen, mientras que otros se paran tan por encima que quedan distanciados hipócritamente de sus niños. Usted debe recordar que trata con ese niño como un agente de Dios y, por tanto, tiene el derecho y la obligación de censurar la maldad. Pero lo hace como un pecador que está a su lado y es capaz de entender la forma en que el pecado trabaja en el corazón humano. Después de haber visto la importancia de la comunicación como uno de los métodos bíblicos primarios en la crianza de los niños, veremos, en el próximo capítulo, una descripción de los diferentes tipos de comunicación descritos en las Escrituras. Preguntas de aplicación del capítulo 8. 1. ¿Es usted capaz de ayudar a sus niños a expresarse? 2. ¿Cuál debe ser el primer objetivo de la comunicación al responder a un problema con su niño? 3. ¿Cuáles son 5 o 6 buenas preguntas para extraer lo que su niño está pensando o sintiendo?
4. ¿Qué cambios va a tener que hacer en su estilo de conversación si fuera a tener una conversación como el segundo ejemplo acerca de las zapatillas? 5. Exprese en sus propias palabras lo que esta oración significa. En el proceso de ayudar a su niño a entender su pecado, usted está por encima y al lado de él o ella. 6. ¿Entiende usted la diferencia sacada de este capítulo entre el qué y el porqué de la conducta?